Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Este es el video repaso para los chicos de tercero medio que van a enfrentar la prueba el día miércoles 4 de diciembre del año 2013 y es probable que también sirva para los siguientes años. Les habla su libro Roberto Flores Salgado. Vamos a trabajar en torno al cuestionario que hemos dado. Yo lo tengo acá apuntado en mi celular, así que voy a ir viendo y voy a ir analizando y es probable que a mi costado vayan apareciendo palabras claves y las ideas fuerza de lo que vamos a estar tratando. La primera pregunta dice, ¿qué tiene que ver o qué sentido tiene el señalar que el amor es un tema universal en literatura? Tanto el tema del amor como el tema del viaje son parte de la existencia humana. Digamos que la literatura es un reflejo de las problemáticas que atraviesa el ser humano, ¿ya? No es solo la invención del escritor, no, el escritor va captando todo lo que los conflictos que el ser humano va pasando, ¿ya? Y es así que el tema del amor es un tema universal, le pasa al ser humano y es un asunto que trasciende no tan solo, digamos, las barreras geográficas, sino que también las barreras culturales y las barreras también temporales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la acepción del término universal en el amor, el tema universal, nos referimos a que el amor es un tema que trasciende a las literaturas de todas las épocas y también trasciende a todas las literaturas digamos nacionales o geográficas, ¿ya? Entonces hay dos aspectos importantes, lo geográfico y lo temporal, y ambos los vence el tema del amor, ¿ya? Eso es importante de hacerlo ver porque en otra pregunta de prueba puede aparecer también en qué se basa, digamos, en qué condición humana se basa el tema del viaje y digamos, de acuerdo a lo que sacamos de la guía, que es la condición de transhumancia, ¿ya? Esta condición, este gen, digamos, del ser humano de estar siempre en constante búsqueda, tanto una búsqueda, digamos, de desplazamiento geográfico como también una búsqueda que va, digamos, por verdades y otros tesoros que a veces no son concretos, ¿ya? Ahí está entonces el tema de la universalidad, específicamente en el amor, que tiene que ver entonces con el derribar fronteras tanto espaciales como temporales. Luego dice, dados ejemplos relevantes de textos literarios de este tema en las distintas épocas, o en las épocas, 4 épocas. Primero habíamos señalado la época clásica, ya que nos referimos exclusivamente a Grecia y a Roma, ya. Lo neoclásico luego lo vamos a ver en el Renacimiento, con todo este despertar o este volver a darse cuenta de la riqueza cultural de siglos atrás en Roma y en Grecia. Pero acá vamos a señalar nada más que 4 épocas muy generales. La época clásica, y ahí nosotros tenemos la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, por ejemplo, Antígona, ¿ya? Y obras que, si bien es cierto, en el caso de la Ilíada, en el caso de la Odisea, no tienen como tema central o protagónico el tema del amor, sin embargo está presente ahí, ¿ya? En algunos de los episodios. Eso con respecto a obras de la época clásica. Luego pasamos a la Edad Media, ya una época comprendida básicamente entre los siglos V y XV, ¿ya? Es una época de siglos aproximadamente. Y ahí nos vamos a encontrar con las literaturas nacionales y el caso de Amadís de Gaula, por ejemplo, que es un texto de una tradición europea, ¿ya? Es un poema épico, digamos, y en el cual también nosotros vemos el tema del amor. Y Tristán e Isolda y todo el denominado ciclo artúrico, digamos, ya de la época, digamos, de la Edad Media,
que Tristán y Isolda es una leyenda de amor, ¿ya? Y como leyenda y como tal, digamos, es una historia que va pasando de generación en generación hasta que finalmente alguna monuencia, alguna escriba, digamos, la lleva a la escritura y de ese modo la fija. Ya tenemos Tristán y Isolda, tenemos Amadís de Gaula como dos obras representativas o algún ejemplo, digamos, de la literatura amorosa. Luego, chicos, nos vamos a encontrar en la Edad Moderna con la historia del curioso impertinente aparecida dentro de El Quijote de la Mancha, con un fenómeno raro, digamos, el fenómeno del relato enmarcado, es decir, una obra dentro de otra obra. ¿Ya? Lo habrán visto seguramente este ejemplo en algunas películas. ¿Ya? Esto en literatura se llama relato enmarcado. Permiso. Que nos vamos secando un poquito. Vamos a abrir la bebida. Hace mucho calor en el Puente Alto. Mañana nos vamos de paseo, así que espero que este video pueda servir y pueda ser compartido, ya, y le sirva a muchos. Entonces yo le hablaba de la edad moderna, parte, digamos, con, se dice, el descubrimiento de América, y dentro de la novela moderna, digamos, tenemos un hito central que es la publicación en 1605 de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Precisamente del Quijote de la Mancha tenemos este relato del curioso impertinente. Y también tenemos otros ejemplos relativos a ver si el caso de Romeo y Julieta, por ejemplo, siglo XVII, como, digamos, ejemplos de la literatura de la Edad Moderna, siglo XVII, siglo XVIII, por ahí. Ahora bien, con esos dos ejemplos, digamos, ya estamos completando la solicitud de estos dos ejemplos en tanto en la época clásica, en la edad antigua, en la edad moderna, ahora no, y luego en la edad media, en la edad moderna, perdón, habíamos pasado ya la edad media, y ahora nos vamos al siglo XX, obras como Cien años de soledad, por ejemplo, obras como La hechizada de Fernando Santibán, y hay infinidad de otras obras que hablan del tema del amor. La tregua, por ejemplo, El túnel, ya como es especie de amor obsesivo, etc. Hay infinidad de ejemplos, nosotros simplemente vamos a mencionar nada más que esos, ya como centrarnos en la pregunta. Ahora, ojo con la pregunta, porque la pregunta, aparte de pedirnos datos concretos, esta es una pregunta de conocimiento, nos va a hacer situar a esas obras cronológicamente. Entonces hay que manejar, digamos, la identificación de esa obra con su respectiva época. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos la tercera pregunta, que nos dice relación con esquematiza mediante un mapa conceptual usando los siguientes términos. Los siguientes términos son amor romántico, prójimo, idealizado, pareja, conocimiento, sensual, dinero, se conoce como, hacia, familia, Dios. Por lo general, cuando estamos hablando de verbos, nos referimos no digamos, a los rectángulos que aparecen, digamos, como idea central, sino más bien son especies como de vínculos unidos con líneas entre rectángulos. Y como un mapa conceptual posee, digamos, una jerarquía, entonces lo más extenso o la idea más general va a aparecer arriba, en este caso es el amor, ¿ya? Y lo habíamos analizado hoy día en la clase de tercero B, que está el amor y luego el criterio para hacer la diferencia, digamos, era el objeto amoroso, ¿ya? Y cuando hablamos de objeto no hablamos el objeto como una llave, como un vaso o algo así, sino más bien como a quién se dirige ese amor, ¿ya? Entonces habíamos visto el amor a Dios, el amor al dinero, el amor a sí mismo, el amor al conocimiento, el amor hacia el prójimo, etc.
y entre medio de esos objetos aparecía el de pareja. Ese amor de pareja, en una clasificación bastante amplia y general, se le denomina amor romántico, ¿ya? Entonces, en la prueba se va a presentar un gran esquema, y tú tienes que completar ese esquema, al menos con una o dos expresiones que faltan ahí, ¿ya? Más que la memorización acá, es importante entonces conocer cada uno de los conceptos, digamos, y dónde van encajados. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y ojo con que ese amor de pareja, amor romántico, se traduce en sensual e idealizado, ¿ya? O puede ser hacia la pareja sensual o idealizado, que tiene que ver un poco más con un asunto más carnal, más sensorial, y por otro lado tiene que ver un asunto mucho más espiritual, mucho más, podríamos decir, más sano, si se quiere decir, mucho más puro. Mucho más trascendente. 4. ¿Sobre qué criterio se hace la clasificación de los tipos de amor? Es importante señalar que cuando nosotros vimos los tipos de amor, predominaba esta dualidad, ¿ya? Digamos, una concepción platónica, ya lo habíamos visto, esto de separar lo concreto y lo abstracto, lo espiritual y lo concreto, ya lo habíamos visto, y esto se proyectó, digamos, en el libro que leímos de Demian, ya esta dualidad, digamos. Entonces acá, esta dualidad que habíamos mencionado en otras pruebas también, tiene que ver con esa idea maniquea del siglo XVII de separar, digamos, en dos el mundo, ¿ya? O cómo se clasifica el mundo. Permiso. Que tiene entonces una idea preponderante. En este caso, el criterio entonces que predomina en la clasificación de los tipos de amor, al menos en la clasificación que nosotros vimos, tiene que ver con un criterio por oposición, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos el amor sensual, el amor carnal, o el amor correspondido, el amor no correspondido, y así sucesivamente en este juego de dualidades, en este juego de oposiciones. Entonces ese es el criterio, es un criterio eminentemente maniqueísta, es un criterio eminentemente dual, por qué no decirlo eminentemente platónico, ¿ya? Y esa idea que hace eco también Hermann Hesse en gran parte de sus obras. Luego de entender eso del criterio de oposiciones, nosotros habíamos dada idea o expresión señala el tipo de amor que corresponde. Y acá se dieron una serie de términos que eran términos clave para entender cada uno de los tipos de amor. Entonces, la propuesta que yo les hago de estudio es poder aprenderse esos términos claves, esas palabras, esas ideas fuerza, de tal manera que sea una especie de mnemotécnico, una especie de técnica para poder memorizar estas ideas centrales. Por ejemplo, habíamos dicho carnalidad, entonces hablábamos que la carnalidad tiene que ver entonces con el amor sensual, ¿ya? La brevedad, el amor fugaz. El amor pasajero. Yo voy a abrir acá un poco para no perder los tenidos. Me paso que siguen pegados ahí al cuadro. Y vengo acá entonces los tipos de amor. La salvación tiene que ver con el amor de índole liberador, ¿ya? Pero recuerdo que cada una de las definiciones contiene estas palabras o sinónimos, palabras muy parecidas, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de repentino, ahí ya estamos hablando más bien Amor a primera vista, es decir, que surge de modo instantáneo.
El ardor de extinción, visto el amor como fuego. Y acá hay puede que sea una pregunta de prueba, en el sentido en que finalmente cuando se dice que el amor es fuego, ¿qué figura literaria se está empleando para hacer esa designación? ¿Ya? Y es, como lo dijo Felipe Guzmán en la clase de hoy, se ganó 1 o 2 luchos, se hace una metáfora del amor, ¿ya? El amor en el sentido de que es fuego. Recuerden que la metáfora es mencionar a un objeto con el nombre de otro, ¿ya? O es una tácita comparación. Ideal de la Edad Media es el amor cortés, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos completados algunas. Después dice barreras. Es el amor imposible, es decir, este amor que tiene que surtir o superar distintas barreras. Perfección, belleza es el amor idealizado. La cárcel tiene que ver con el amor opresor. Unidireccionalidad, el amor no correspondido. El amor de pareja tiene que ver con amor romántico. Y no verbal, con ese amor que dice inexpresable verbalmente, ¿ya? Sí, yo les recomiendo, está el material ahí en el foro, y ustedes vayan estudiándose el tipo de amor y la palabra clave, ¿ya? Eso va a ser mucho más útil al momento de poder estudiar. Permiso. Luego seguimos con ¿qué es un tópico literario? O sea, nosotros habíamos mencionado que es una especie de tema, pero ojo, es una especie en realidad de tema pequeño, de molde, de modelo, ya reiterativo, repetitivo. Es una especie de matriz o molde, ya, que los escritores van asumiendo, ya. Es mucho más acotado que el tema, porque cuando hablamos de tema en realidad hablamos a algo bastante más general. Por ejemplo, el tema del amor, el tema del viaje, son dos grandes temas, ¿ya? Pero cuando hablamos de Carpe Diem, Beatus sí, hablamos de un tema mucho más acotado, mucho más preciso, ¿ya? En otras palabras, son una especie de subtemas con, digamos, cierta característica matrística, es decir, cierto modelo, ¿ya? Y entonces estos han sido reiterados, surgidos principalmente en el clasicismo, ya, surgió especialmente el clasicismo con bastantes reminiscencias de la cultura greco-romana, que sé yo, todo sacado de ahí, digamos. Recuerden que lo que hacen los renacentistas, por ejemplo, con el clasicismo es rescatar un poco esa tradición griega y romana. Y esa es la clave para entender por qué la mayoría de los tópicos tienen un nombre en latín, ¿ya? Esa es la clave para entender un poquito entonces esto que tiene que ver con tópicos, ¿ya? Por ejemplo, los tópicos, alguien puede decir, pero mira, este poema de Walt Whitman, por ejemplo, se parece al poema al Sonero 23 de la ciudad de La Vega. O sea, aprovecha, joven, tu juventud. Y Walt Whitman dice, disfruta el momento, que realmente tú puedas disfrutar el momento, que si tú no lo disfrutaste es un día perdido o algo así. Alguien podría decir, pero eso es un plagio. No es un plagio, ahí se ha tomado una matriz, un molde, un modelo, esa especie de subtema. Entonces hay un rescate de los tópicos, ¿ya? Y reconoce los tópicos aludidos en las ideas, ¿ya? Los seres son mortales, un lugar paradisíaco. Ese es el memento mori. Un lugar paradisíaco es locus amoenus, lugar ameno, ¿ya? Es bienaventurado el que vive lejos del ruido. Beatus feliz aquel, ¿ya? Yo les recomiendo que se estudien el nombre latino y el nombre, digamos, en castellano. El tempo rápido e implacable es el tempus fugit. Luego tenemos en llamar a los jóvenes a amar intensamente.
Ya esto tiene que ver entonces con Código Virgo Rosas, ¿ya? ¿Dónde quedó la gloria pasada? Es Ubisun, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaron? Y balance entre lo intelectual y lo físico tiene que ver entonces con arma et literale, ¿ya? O et literale, que es las armas y las letras. Define las siguientes formas poéticas, dice la pregunta número 8, ¿ya? Las siguientes formas poéticas, y nosotros habíamos visto una guía de contenidos, apareció el contenido y también aparecen obras que eran ejemplo de esas formas poéticas, ¿ya? Entonces, habíamos visto formas poéticas a propósito de cómo estas formas poéticas eran vehículo, digamos, del tema del amor, ¿ya? Entonces, el primero de ellos es la Oda, y la Oda en realidad lo que hace la Oda no es su forma, bien digo, no es su estructura, sino su contenido, ¿ya? Es un contenido que tiende a exaltar, a alabar a un objeto lírico, ¿ya? Una oda es una alabanza, es la exultación hacia un objeto, una persona, un ser, lo que sea, ¿ya? Esa es una oda, y no hay ningún requerimiento métrico o técnico o en el sentido estrófico, digamos, que determine a una oda simplemente su temática y su tratamiento, que sea una exaltación a algo o a alguien, ¿ya? Y nosotros vamos a tener entonces la característica central de lo que es una oda. También dentro de las otras formas básicas nos vamos a encontrar, y lo segundo que habíamos pedido, lo voy a dar tiro acá, es el madrigal. El madrigal es un poema breve, y aquí vamos a ver, digamos, enunciado pero de forma muy tibia lo formal, ¿ya? En el sentido en que el madrigal no puede ser un gran poema, no puede ser un poema muy extenso. El madrigal va a ser necesariamente bastante breve, pero hay una temática central que es un tema de amor y exaltación, de acuerdo a la definición del amor puro. Ahí tenemos entonces ya dos requerimientos, la brevedad y la temática. Breve, ¿ya? Y de temática amorosa. Y ahí nosotros tenemos entonces madrigal, ojos claros, serenos. Si don dulce miráis, sois alabados, porque si me miráis, miráis airaos. Ojos claros, serenos. Ojo con, que parece, digamos, un juego de palabras, ojo con estos ojos. En el sentido que al final de esta guía que nosotros vimos, habían 8 o 9 ejercicios, y uno de ellos era reconocer las figuras literarias presentes. Si alguien se olvidó de algo, de algunas figuras literarias que van a aparecer, sin lugar a dudas, no va a aparecer en la totalidad de la prueba, pero va a aparecer, digamos, en 2 o 3 preguntas, hay donde dice, por ejemplo, ojos claros, serenos, si de un dulce miráis, sois alabados. Claramente no se está, el hablante lírico no se está refiriendo a esos ojos, en realidad se está refiriendo a la persona completa, ¿ya? Entonces acá tenemos esa figura que menciona a la parte por el todo, ¿no? Entonces, la parte por el todo. Entonces, ahí descubren ustedes cuál es esa figura literaria. Y entonces, si tú desarrollaste la guía, es probable, y de hecho van a aparecer algunas preguntas relativas a esas que desarrollamos en clases. Luego nosotros tenemos, de acuerdo al cuestionario, yo lo tengo acá en el celular,
soneto. Y ahí, en el soneto, claramente, chicos, vamos a estar en presencia de la forma poética más estructurada y más inflexible que exista. Ya estamos hablando de un soneto, una composición poética de no más ni de menos de 14 versos. Cada uno de ellos es de 11 sílabas, ¿ya? Y tiene una rima consonante, es decir, dicen tanto vocales como consonantes. Recuerden que la rima es un fenómeno fonético, un fenómeno de sonido que significa la coincidencia de los sonidos finales de los versos. Eso es por un lado. Por lo general los sonetos no necesariamente tienen que ser de amor, puede haber alguna diferencia con respecto a los temas, pero sí lo importante es señalar que la estructura determina a un soneto. No sé cuánto llevemos acá, chiquillos. ¿A qué hora empezaron? No sé. Voy a dar unos minutos más. Ahí entonces nosotros tenemos el soneto. Luego de preguntarnos por el soneto, ya, y ahí en la guía hay información bastante buena respecto de dónde surge el soneto. Surge en Italia, ¿ya? En el Renacimiento, y uno de los principales exponentes del soneto es Francisco Petrarca. Pero la tradición chilena habla de algunos sonetos, por ejemplo, los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral, con los cuales ganó su primer concurso, la cual la hace conocida, proyectarse de modo público, los sonetos de la muerte, en los Juegos Florales de Santiago. Y 100 sonetos de amor, por ejemplo, de Pablo Neruda. O sea, es un rescate, digamos, de esa tradición renacentista, que suena interesante en la actualidad. Luego nosotros vamos a encontrarnos con otro que es la égloga, ¿ya? Y la égloga tiene algunas características. Ya lo habíamos mencionado, recuerden siempre, uno tiene que buscar expresiones que le recuerden, categorías que le recuerden, digamos, la definición del concepto. Yo en la égloga, primero voy a hablar del escenario, a hablar de los personajes. Ahora, ¿por qué hablar de personajes en un poema? Porque la égloga por lo general tiene un tratamiento narrativo, ¿ya? Así como cosas curiosas que se escapan un poquito, por lo general un poema es la expresión de sentimientos, pero hay algunas formas poéticas que se llevan mucho más de la mano con la narración de historias, ¿ya? Por ejemplo, los poemas épicos son más narrativos que la expresión de sentimientos. Y en este caso las églogas son así, están como mucho más emparentadas con la narración. ¿En qué escenario ocurren las églogas? Son escenarios campestres, ya como a eso le llaman, digamos, usando un término bastante literario, lo bucólico, lo campestre, lo rural, el campo. Los personajes son, por lo general, pastores, gente que cuida el ganado. Son amores, ¿ya? Es un tema eminentemente amoroso, el de las églogas, ¿ya? Y también, si hay algún detalle que se me olvida sobre las églogas, vamos a verla acá. Se idealiza también a la égloga. Se idealiza el paisaje, ¿ya? O sea, acá puede que también haya una especie como de saludo o guiño hacia el Beatus y hacia Beatus Il, bien digo, y alguna cierta mención, aunque no necesariamente pueda ser así, al
digamos, al locus amoenus. Bien, vamos a ver qué más nos dice el cuestionario. Tiene que ver con epigrama, ¿ya? La elegía es un poema que está dado no por su estructura, sino más bien por su temática, ¿ya? Necesariamente la elegía es un poema que tiene un hondo contenido melancólico de tristeza, es el recuerdo hacia una persona que ha fallecido. Y en ese sentido, entonces, excluye cualquier otra temática, ¿ya? Es un poema de dolor, ya es un poema de dolor. Ella aparece un poema de Miguel Hernández, un gran poeta español, llamado Elegía, así tal cual. Y yo quiero ser, llorando el hortelano, de la tierra que ocupa cistercolas, compañero del alma tan temprano. ¿Sí? Compañero del alma tan temprano, si hay que hacer un análisis, el compañero del alma, tan temprano, estamos frente a una elipsis, es decir, se ha suprimido una expresión, ya siempre hay motivos poéticos ahí, se suprime una expresión, digamos, que está dada en el contexto, ¿ya? O que puede ser interpretada en el contexto. Recuerden entonces echar un nuevo repaso sobre todo sobre esos poemas y ir marcando de forma general las figuras literarias porque pueden aparecer en la prueba. Luego nosotros de la elegía puede aparecer también, y de hecho yo lo mencionaba con un ejemplo, puede ser un ejemplo que aparezca en la prueba, que un niño estaba enamorado, entonces quería dedicarle un poema a su amada y había que ir descartando cuáles formas poéticas podía usar y cuáles no, ¿ya? Su sentimiento bien estaba emparentado con un soneto, él podría haber escrito un soneto. Quizás no podría haber escrito preponderantemente una égloga si su amada vive en la ciudad, o sea, ahí quizás haya cierto conflicto, digamos. Pero bajo ningún caso podría él dedicarle una elegía a su polola, porque en realidad la elegía es un poema fúnebre de dolor y angustia, ¿no? Entonces, a no ser que se haya muerto su polola o que le desee la muerte, pero no creo que ningún pololo le desee la muerte a su polola, a no ser que esté despechado. Puede ser, todo puede ser ahora. Uno no sabe cómo está la juventud actual. Luego nosotros tenemos el epigrama. El epigrama es muy parecido al madrigal por cuanto alude a la brevedad, ¿sí? Pero hay detalles bastante, digamos, diferenciadores respecto de esa otra forma que mencionábamos, en el sentido en que el epigrama es un poema breve, de tonos cómicos, jocosos, festivos, con ciertos rasgos o saludos o guiños satíricos, digamos, o burlescos. Y ahí nosotros tenemos entonces el epigrama, hay sarcasmo, ya el señor de solo dos versos, pudiendo ser de dos versos, en que el hablante va exponiendo un sentimiento de alegría, mejor dicho, de festividad. Acá hay epigramas de 4 versos, ¿ya? Y también damos un ejemplo de epigrama, pero hay un ejemplo bastante curioso. Es un poema que se llama Epigrama, de Ernesto Cardenal, un poeta nicaragüense contemporáneo, ¿ya? Ha visitado, yo lo he visto a metros, un tremendo poeta. Al perderte yo a ti, ¿ya? Él lo ha mencionado como un epigrama, pero hay una paradoja en ese epigrama, no se ajusta necesariamente a la designación o a la definición propia de lo que es un epigrama. No es un poema
breve, o sea, tampoco es tan extenso, digamos, pero no es tan breve como otros epigramas, y otra que no tiene que ver con sentimientos burlescos o festivos, todo lo contrario, alude mucho a la nostalgia, a la decepción inclusive. Es un poema de amor este epigrama que nos propone Ernesto Cardenal. Entonces ahí puede que sea una pregunta de probar cuál es la diferencia, ¿ya? Con la concepción tradicional de lo que es epigrama. Y luego finalmente la balada, ¿ya? Que tiene que ver con una expresión poética, ya bastante musical, bastante rítmica, y eso del ritmo tiene mucho que ver, digamos, con la métrica, ya con este conteo de sílabas. Y de ahí, precisamente, de acá surge la forma musical de balada, ¿ya? Pero esta balada, que yo le explico que es una forma poética, es una forma cortesana, es decir, aristocrática, ¿ya? Es una forma, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, un romance, ya es otra composición poco más, un poco más popular, ¿ya? Esta la balada es un asunto un poco más cortesano, ya vemos así mucho más restringido socialmente, esa es una característica, es una de la Edad Media, ya aparece en el siglo XIV, ya cada 3 estrofas se repite un estribillo, ya por lo general de una balada, una canción, un estribillo es, es una parte, es una especie de estrofa distinta al resto, ¿ya? Pero que se repite una o dos veces, ¿ya? Y está constituido por versos octosílabos y rimas cruzadas, ¿ya? Entonces acá tenemos en la balada también otra forma poética que es mucho más estructurada, quizás no tan estructurada como un soneto, pero nunca tan flexible como una oda, nunca tan flexible como una elegía, nunca tan flexible, digamos, como otra forma poética. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos, las preguntas son 8 preguntas, y se nos pregunta por templos de ánimo, ¿ya? Se nos pregunta por diferencia entre el poema de Uriarte, que es un epigrama 100%, ¿ya? Versus el epigrama de Cardenal, ¿ya? Y las diferencias entre epigrama y madrigal al ojo, entonces con ese trabajo que se hizo luego de la guía. Luego vamos a encontrarnos nosotros con la guía del viaje, ¿ya? Luego de ver formas poéticas, tópicos, tipos de amor, vamos a ver lo relativo al viaje, y con eso yo creo que vamos a ir terminando, no sé cuánto llevamos acá. Menciona las características del género epistolar, ¿ya? Hablamos del género epistolar como un tipo de texto no literario, ¿ya? Cuando hablamos de tipo de texto, recuerden que nuestra tipología textual, digamos la tipología textual general, habla de textos con tejido literarios y no literarios, ¿ya? Los textos literarios tienen al menos 2 características. Los textos literarios, por un lado está la búsqueda del placer estético, por otro lado hay un fuerte componente ficticio. Y en el caso del género epistolar o el género de cartas, digamos, tiene que ver entonces con la creación en prosa, digamos, de producciones verídicas, textuales, de no ficción, digamos, que tiene una estructura, ¿ya? Que tiene una estructura, digamos, más bien básica en el sentido de fecha, encabezado, el destinatario, encabezado, el cuerpo, forma de despedida y firma. Eso más o menos, como ustedes se dieron cuenta en la producción de facsímiles, ¿ya? Ahí tenemos nosotros una estructura más o menos básica de carta, ¿ya? Y hay que entender también que en una carta se dice que es
una forma de expresión de la personalidad, es una forma de expresión del ser de un sujeto, ya en un tono intimista. ¿Ya? Entonces, uno puede conocer a las personas mucho más profundamente leyendo su producción epistolar. ¿Ya? Lamentablemente ahora ya pareciera ser que las cartas están pasando a un segundo plano, ¿ya? Por medios de comunicación un poco más inmediatos, como lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Entonces, ahí está una pincelada de lo que dije de la epístola. Luego, el cuestionario nos dice que en qué característica humana se basa la literatura para fundamentar el tema del viaje. Hay una palabra clave que la subrayamos cuando leímos la guía del viaje, y es la palabra transhumancia. Ya es una condición humana. El ser humano no es exclusivamente sedentario. Sí, algunas culturas son exclusivamente sedentarias. Nosotros, por ejemplo, versus los gitanos, por ejemplo. Pero nosotros, en el sentido, estamos constantemente desplazándonos, ¿ya? De nuestra casa al trabajo, de nuestra casa al colegio, de nuestra casa a nuestras vacaciones, etc. Hay esa especie de desplazamiento constante del ser humano, tanto geográficamente como en el plano espiritual, o en el plano, digamos, de esta búsqueda de tesoros concretos o espirituales. ¿Ya? Entonces, la palabra clave para entender y responder esa pregunta tiene que ver con transhumancia. ¿Qué quiere decir formas arquetípicas cuando se habla del tema del viaje? Forma arquetípica es una especie de matriz o molde que toman otras instancias que se nutren, digamos, de esa matriz, ¿ya? Esa forma arquetípica o modelo, ¿ya? Esa es forma arquetípica o modelo, eso es lo que significa, digamos, ese decir. Luego explica los tipos de viaje. Tenemos el viaje al infierno, permiso. El viaje al infierno tiene que ver entonces necesariamente con un descenso, ¿ya? Necesariamente el viaje al infierno implica cierto sacrificio, implica algún grado de, no quiero hablar quizás de culpabilidad, ¿ya? Pero sí representa una prueba, un momento difícil, ¿ya? Curiosamente, o quizás no tan curiosamente, porque la literatura nos ha mencionado a través de mitos y leyendas que el ser humano está mucho más emparentado, las diferentes culturas, de lo que nosotros mismos imaginamos. Básicamente todas las culturas tienen este lugar oscuro. En algunos casos el Hades, en otro caso el Averno, en el caso de los griegos, por ejemplo. El inframundo, en el caso de los mayas, en el caso de la tradición judeocristiana, el infierno, ¿ya? Pero todos tienen esa concepción, inclusive el mundo aymara, que divide, me da la impresión que el mundo en tres ámbitos. Y entonces el descenso al infierno o al averno, aunque no necesariamente significan o tienen las mismas connotaciones, pero coinciden en que es una especie como de prueba, un momento difícil, digamos, que debe tratar un héroe para conseguir un propósito. ¿Ya? Ese es y uno de los ejemplos más claros es precisamente la Divina Comedia. Ahí hay unos versos. Recuerden que hay toda clave, digamos, toda una estructura bastante rígida, en el sentido de que Dante nos presenta hay una reiteración del número 3, ¿ya? También en 3 lugares, como
infierno, cielo y purgación, o purgatorio, perdón. También esta división o subdivisión de cada uno de los lugares mencionados. Luego está el viaje interior, que tiene que ver con una búsqueda, ¿ya? Y ese viaje interior bien puede realizarse a través digamos, a través de los recuerdos, ¿ya? O ese viaje interior tiene que ver a veces también con una coincidencia entre un desplazamiento físico y un desplazamiento, si es que se le puede llamar así, digamos, espiritual, ¿ya? Siempre en la búsqueda de algo, de algún tesoro, de la misma verdad, ¿ya? Algo que tiene que ver con lo espiritual, ya esa búsqueda, por ejemplo, Siddhartha. Y luego está el viaje distintos puntos geográficos o dentro y fuera del planeta, ¿ya? Y tenemos los relatos de ciencia ficción, tenemos los relatos de aventura. Marco Polo, por ejemplo, aparece la guía, ¿ya? Y ahí entonces nosotros vemos configurado un espacio, un mundo que nos muestra entonces esa búsqueda, pero ya con desplazamientos geográficos, ¿ya? Mucho más reducible. Nosotros en clases habíamos leído un fragmento, un texto bastante interesante de Diego Zúñiga. Es un narrador joven, ¿ya? Y escribe un texto llamado Camanchaca. Entonces en tercero habíamos leído este desplazamiento. La cosa curiosa es que hay un viaje de dos tipos. Es un viaje que va desde Santiago hasta Tacna, ¿ya? Pero también hay un viaje a los recuerdos y se intenta develar, y lo vamos a ir conociendo, digamos, en ese desmadejar del pensamiento, sobre un misterio, un secreto oculto de la familia, que es la muerte por parte de su padre, de su tío. O sea, es decir, este padre mata a su cuñado. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de ambos viajes en un mismo texto. Explica los tipos de viaje, menciona el sentido del viaje en los siguientes ejemplos: la Odisea, poema del mío Cid, el héroe, Siddhartha; Éxodo bíblico, el progreso del peregrino. Ya ahí yo les iba entonces a sugerir que pudieran alguna referencia de internet, pero colocar acá, vamos a ir explicando ya para lo último, el sentido del viaje en literatura. ¿Para qué? O sea, nosotros preguntamos pues, qué sentido tiene, o sea, qué propósito tiene. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el sentido de la verdad. Realiza un viaje que puede permitir al ser humano encontrar la verdad, o que es real, o que es realmente importante, ¿ya? Fíjense que eso de la verdad es mucho más que un deseo restringido, y mucho más que un deseo restringido en el sentido personal exclusivamente. El ser humano y siempre ha estado buscando la verdad, ¿no? Siempre se está en búsqueda de la verdad, de lo que pasó, inclusive superando lo que tiene que ver con la justicia. O sea, hay alguien que puede decir, mira, yo no le sé mal a ese, pero me gustaría saber qué es lo que sucedió, por ejemplo, con mis padres o con mi tío, etc. Simplemente estar tranquilo. Y esa es entonces un sentido que tiene el viaje, es la búsqueda de la verdad. Después dice búsqueda de la felicidad. El ser humano de por sí se dice que por naturaleza está en búsqueda de esa plenitud, de ese nirvana, de ese estado de balance. Luego también está búsqueda de la inmortalidad. Ya tiene que ver con un asunto que trasunta digamos, la inmortalidad física. Tiene que ver un poco con esas ganas de perpetuar, el nombre. Y esto quizás a través de la creación de obras, ¿ya?
por ahí siempre se dice, por ejemplo, cuando uno dice, oye, siempre se dice, oye, este tipo es, me concentro un poco con eso, o sea, ya la bandera. Dice que para dejar una huella en la tierra uno tiene que escribir un libro o escribir un libro o plantar un árbol o tener un hijo, ya ese no es como el deseo natural de perpetuarse. En realidad a eso un poco tiene que ver este sentido de la inmortalidad. Luego está el descubrimiento de un centro espiritual, ya tiene que ver entonces con un viaje interior, es decir, buscar la verdad en uno mismo, ya buscar ese gen, digamos, divino que se dice que todos tenemos. Ahí hay un ejemplo claro que es el caballero de la armadura oxidada. Cosa curiosa, es un texto, digamos, se dice, es una novela de aprendizaje, ¿ya? Bastante breve y es contemporáneo, pero se habla de un hombre de la Edad Media, ¿ya? Es una especie como de alegoría. Entonces se habla de la peregrinación y búsqueda de la tierra prometida. Ya por lo general siempre hay textos que hablan sobre esa tierra de promisión, esa tierra legada por Dios, en la cual hay que ir en búsqueda de ella. Y ahí tenemos nosotros como un ejemplo, lo va a sugerir el cuadro de más abajo, del Éxodo bíblico, por ejemplo. Luego tiene que ver con el rito de iniciación, una especie de viaje mítico que tiene algunas fases. Ya es una especie es fases en las cuales el héroe debe ser probado para efectivamente validarse como héroe ante su pueblo, ¿ya? Eso se habla también de una especie de viaje mítico, recordando que los mitos son protagonizados por seres superiores, héroes, que son, digamos, van un paso más allá que los simples seres humanos, y para ser investidos héroes, tanto formal como de modo informal, tienen que pasar por estas etapas. Y por último dice visión y crítica social. Ya el viaje puede tener un sentido en el caso de que ese viaje implique una reflexión profunda sobre la realidad circundante. Ya a eso se refiere entonces con la visión y crítica social. Yo siempre, no es por nada, pero mencionaba en este desplazamiento por la región metropolitana a lo que había pasado con el héroe, que era iba viendo y protagonizando aventuras, digamos, en este entorno, dándose vuelta, y encontraba entonces con esta dualidad o este doble estándar en la sociedad chilena, esta especie de, digamos, como de selva inhumana, digamos, protagonizada por delincuentes que digamos, ejercían con total desparpajo e impunidad, digamos, su negocio. Y aquí se mostraba también, digamos, ese lado B de la sociedad, ¿ya? Luego nosotros vamos a tener el cuadro, y ese cuadro en realidad ya es un trabajo elaborado en el sentido de que se ha tomado de un texto, digamos, y se ha sintetizado todo el contenido. Es importante hacer la relación, es importante que se estudie ese cuadro. Ya yo se los dejo hasta ahí más, Dios, para que ustedes puedan profundizar en él, ya, y mañana en el viaje o bien mediante Facebook podemos ir trabajando en torno a eso, si hay alguna consulta. Quizás se me queda algo en el tintero, pero es importante que ustedes puedan acercarse y mediante el
Facebook o, digamos, en el mismo colegio, hacer las debidas consultas. Me despido, muchas gracias por la atención, ojalá que esto les sirva para que ustedes puedan ir estudiando y bueno, se saquen una excelente nota. Nos vemos, chao.